Piali no toca lilical tonac. Nillo wali ticatej, ipan tonali chinawi mazatl. Esta noche estamos en el tonali 9 venado. Una coordenada del rumbo del Cihuatlampa, el de las mujeres, el color es el negro. Recuerden que estamos en la séptima trecena, la trecena Sequiahuitl, cuyo regente es Tlaloc, el licor fertilizador de la tierra. Tlaloc también está como regente del signo Mazat, del signo venado. En la imagen del signo vemos a Mazat y a Tlaloc y en la parte superior a un Temachcali, un recinto en donde nosotros entramos a desprendernos no solamente de la piel vieja, sino de todo eso que nos impide crecer, florecer, renacer. Vamos a este Temachcali con el fuego de nuestro espíritu y con esa agua que nos habita, a ese encuentro con lo divino, a ese viaje de introspección. Es un recinto no solamente para darnos un baño, sino una depuración completa de todo lo que somos, para que podamos renacer tal cual lo hace Mazat, que es un símbolo solar. Mazat es el hermano mayor del hombre. Mazat es el cuerpo del tiempo, dice la doctora Ana Díaz, porque los Amoshtin, los libros en donde se ha registrado la historia, la cosmovisión y toda la mitología de estos pueblos maravillosos del Semanáhuac, se hacía con papel de amate, pero también con piel de venado y con piel de jaguar. Así que el venado, y lo vemos en una representación, lámina 53, si mal no recuerdo, de la Moshli Borgia, aparece Auyateot, que es una representación del venado cargando todos los signos, los 20 signos de la cuenta Tonalpohualli que nos heredara Quetzalcóatl. ¿A quién tenemos? Aquí está la cuenta Tonalpohualli. ¿A quién tenemos como acompañante del numeral 9? Quetzalcóatl pues es esa capacidad que tenemos de comprender cómo funciona la cuenta, de entender cómo funciona este espacio-tiempo y todo lo que habita aquí. La naturaleza posee una geometría sagrada y cuando uno observa detenidamente y va reconociéndose en cada uno de estos movimientos armónicos que tiene la naturaleza y todos los seres que la habitan, entiende cómo funcionan los arquetipos que están plasmados aquí en esta cuenta Tonalpohualli. Quetzalcóatl viene acompañado de un ave muy bonita, es un ave grande, no es un ave que pueda emprender el vuelo, pero con su palabra y la capacidad de hablar cualquier lengua, pues claro que es un canto florido que viaja a través del tiempo y con el viento. Es Huixolotl, el guajolote. Y bueno, la señora de la noche es la de la falda preciosa, la de la falda de jade, la que trae los chalchuites, Chalchutlicue. Y ella es la representación femenina del agua. Tenemos entonces a esta dualidad hoy, a Tlaloc, el principio masculino del agua, y a Chalchutlicue, su principio femenino. La vida debe ser un canto. Y esta noche, bajo un cielo cubierto de ojos estelares, nosotros vamos a recordar que somos guerreros, que nuestra palabra debe ser un canto florido, Xochicuicatl, y que debemos de escoger un camino lleno de flores, un camino que abramos nosotros. Por ahí leía que cuando tu camino es fácil, lo encuentras pues ya plasmado, no es tu camino, es el camino de alguien más que tú vas recorriendo y ganando pues sabiduría y conocimiento de la experiencia de esa persona o de ese ser o de esos seres que abrieron ese camino. Cuando la vida te pone el trayecto complicado, difícil,
hay que mover piedras, hay que cortar maleza para adentrarse y hacer el propio camino. Bueno, pues como ya lo he dicho, es tu camino, ese es el propio camino. Así que no te desanimes, eh, piensa, recuerda que lo divino no está fuera, sino que te habita y transfórmate mirándote como lo vemos aquí en esta imagen mántica, en esta noche, bajo este flujo de energía, frente al espejo de Yayauquitezcatlipoca, conviértete, transfórmate en tu nahual. Hay energías en el día poderosas que llamamos el tonali, y la energía poderosa para mí en la noche pues es el nahual. Tengo aquí algo para compartir contigo y dice: Niyowali nopan masewal mocuepani nahuali. Esta noche el masewal se convierte, se transforma en nahual. La noche con sus ojos estelares ocultos acecha. Afuera la música de Tlaloc me arrulla mientras mi cuerpo yace relajado, concentrado en sentir mi respiración. Mi tórax se inunda de aire que viaja suavemente hasta mi abdomen. Se detiene y vuelve en un dulce masaje a mis vísceras. En mis pensamientos me siento transportado a ese Ilhuicatl, un ultramundo donde todo es posible. Mis oídos se abren y mis ojos se alargan. Obtengo los de Mazatl, el emblema de Mixcoatl, la serpiente de nube, el venado azul de los Wixárika. El lenguaje de las maravillas de este espacio se vuelve el mío. Asciendo a la cima de la montaña, me detengo ahí y siento la brisa pasar entre las ramas de los árboles. Oigo su suspiro y contemplo toda la creación. Comprendo que esta noche, hoy yo mismo, soy Chignahui Mazatl, el venado con el sol entre sus astas. Soy el hombre frente a Tlaloc, el licor vivificante de la tierra, mirándose en el espejo humeante de Yayauquitezcatlipoca, el de obsidiana. Soy la dualidad de la naturaleza, el ser que sacraliza la tierra. Mi andar es flor y canto. De pronto se abre la puerta del temazcali y vuelvo cantando. Hoy yo mismo soy Chignahui Mazatl, la sensibilidad, la percepción aguda de la realidad, el emblema del guerrero. Soy la luz que emerge para encontrarse con los saberes sagrados, la llave que abre el universo detrás del espejo humeante. Soy el cuerpo donde se inscribe el tiempo. Mazatl. Mazatl es un animal silencioso y en su mirada hay un discurso que solo el alma del sabio puede comprender verdaderamente. Bajo esta lluvia, atravesada por el rayo de la luna, cuando la fantasía se apodera de la mente, uno se encamina al tiempo del mito, donde la verdad se asoma detrás de la poesía. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Recuerda hoy irte a ese espacio onírico, a ensoñar, a mirarte en el espejo humeante, a sentirte en el cuerpo de Mazatl, el cuerpo del tiempo, y prepararte para un nuevo despertar. Y bueno, Timotasque Mostla.